Y vamos a coger el último tema de la noche, que quiero que sea uno de humor y que nos riamos un rato. Esto es una cosa que le estaba viendo un directo de Namsa, de Hanna el otro día. Sí, va a estar muy relacionada con Hanna. Y le pusieron no sé qué, porque estaba jugando un juego que supuestamente es una emo, ¿vale? Algunos en el chat decían que era una punk. Y nada, pusieron este vídeo. Y me resultó curioso, se puede comentar un poquito sobre él, ¿vale? Pero bueno, no sé mucho cuál es el contexto, pero yo pongo el vídeo, yo creo que se va... Por lo menos nos vamos a reír. Son 2 minutos. ¿Lo ves? Si quieres decir algo, Ciro, ya se puede marchar, ¿vale? Lo pongo de... Lo pongo enterito. La cita era a las 3 de la tarde en la glorieta de Insurgentes. Jóvenes autodenominados emos estaban reunidos para manifestarse y defender su ideología. Una convocatoria a través del internet y bueno, ellos están temerosos a una posible agresión por parte de otros grupos. Se estuvieron recibiendo amenazas por correo electrónico de que iban a lincharnos. La amenaza era por parte de grupos llamados punquetos y así fue, llegaron con gritos. Los emos respondieron aventando botellas que golpearon a policías y parte de la otra banda. De inmediato empezó una corretiza por parte de los punk. Una chica cae al suelo, el policía la brinca. Al fondo, 2 jóvenes se empujan y se pegan. De inmediato, la autoridad los separa. Pero esto apenas es el principio. Se detectaron ahí gente de otra creencia, de otro culto, que evitamos se conjunten para que no vaya a haber ninguna agresión de ambas partes. Pasaron 2 horas para que llegara el segundo enfrentamiento. Las mujeres de ambos bandos se transformaban en fieras. Estaban listos con cinturón en mano. De pronto, este joven emo da el primer cinturonazo. Nosotros estamos en contra de los emos. Somos entre ponquetos, darketos, emos. ¿Y por qué están atacando? Porque están copiando nuestros estilos. Y es apenas cuando la policía reacciona. Eran aproximadamente 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. De un lado estaban los granaderos protegiendo a los emos, mientras la policía auxiliar hacía lo mismo, pero con los punk y dark. De pronto, como si fuera una broma o una película surrealista, se escucharon cantos y música que salían del metro Insurgentes. Era un grupo de Hare Krishna y aunque no lo crea, ellos dispersaron la atención. Fueron 5 horas de gritos y empujones. El saldo afortunadamente fue blanco. Ote del Pino, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ahora leo el comentario de Marinka que da un poco el contexto. Gracias, Marinka. Ciro, desde que te vayas. La verdad que muy bien. Yo apuesto por lo. Yo creo que los emos son el futuro. Sí. ¿Yo qué crees que te diga? Para mí son los Hare Krishna, tío. Ay, Dios mío. Vamos a empezar. A ver. México es genial. La verdad que ojalá nunca deje de existir, igual que Argentina. A ver, voy a leer el comentario de Marinka, que gracias por darnos el contexto. Hola a todos, el contexto es porque los emos se estaban apropiando de muchos estilos, desde el emos en sí, que no tiene nada que ver con el emo de los 80, tanto como decir que los Ramones y Sex Pistols eran una marca de ropa. Vamos, gente wannabe y eso, y ya te digo yo que no mola. No. México es diferente. Sí, pero... Yo entiendo, pero tampoco para protestas y peleas y qué sé yo. A ver, hay una cosa, pero sobre todo lo he cogido por esto, porque da exactamente cuál es exactamente lo que suele suceder muchas veces en cosas de este tipo. Se detectaron ahí gente de otra creencia, de otro culto, que evitamos se conjunten para que no vaya a haber ninguna agresión de ambas partes. Otra creencia, otro culto, es no saber ni siquiera exactamente qué es lo que está ocurriendo. Es decir, lo habían acogido al primer policía, pero no tenía pinta de que fuera el policía, parecía que era el jefe en ese caso de la situación que debía de contener, pero... pobre hombre no sabía. Sí, yo me identificaba con los punk cuando tenía 15 años.
pero no eran como los de ahora, que algunos incluso parecen que son los perritos falderos del gobierno. Antes los punk pues eran antisistemas, de que estaban en contra de impuestos, de gobiernos, de todo. No como el camionero punk y ahora y demás, que parece que es el hijo de Pedro Sánchez. Sí, eran antisistemas. Dice Luego ya tenés razón cuando maduró un poco y ya fui cambiando. Dice Akaimo, a mí lo que me extraña es que sean violentos los emos. Bueno, sí, algunos que sí. Sí, porque están siempre muy deprimidillos y eso y demás, así. También a mí me parece extraño eso. Los punks sí que son más violentos, siempre iban a liarla en ciertas manifestaciones. Ahí tienes razón. Yo de aquel entonces todavía tengo unos conocidos que han crecido, han tenido hijos, pero siguen igual y que se iban cuando había el G20 y eso, se marchaban de viaje a liarla allí. Sí, pero porque son antisistemas, tío. Habitualmente los punks son más antisistema. No, te digo, no sé, a ver. El contexto es lo que dice Marinka, que era porque los emos querían quitarle, estaban robando los estilos a los punk. Es que son tribus urbanas, tío. ¿Qué quieres que te diga? Pero eso no es un punk clásico, eso es de ser muy llorón. Al pan le daba igual todo. En ese sentido, yo me acuerdo. Bueno, hay un momento que dice que también se ha diversificado aquí. Es que han degenerado todo esto. Ahora tiene apropiación cultural también, como... Sí, es lo que faltaba por escuchar, la apropiación cultural. Perdón, chicos, Sí. interrumpo un momento para saludar. Yo ya me voy yendo. Y nada, les agradezco mucho el tiempo, mucho el espacio. Deseo excelente inicio de semana. Igualmente. Nos vemos, cuídense mucho. Nosotros no tardaremos tampoco. Nosotros no tardaremos mucho tampoco. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, Ciro. Cuídense. A ver, escucha. Somos entre ponquetos, darketos, emos. ¿Y por qué están atacando? Somos entre punquetos, darketos y emos. Es que los mete dentro, o sea. Es que fíjate, cosas más raras. Eso, además, eso no es un punk, hombre. No, eso no es un punk. Esto es un. Esto es un rockero. Tiene más pinta de rockero que otra cosa. A ver, son tribus urbanas, es decir, al fin y al cabo, y a saber. No lo sé. Yo. Sí, se quedaron en eso. Y sí, es que es. Sí, es que es así como se lo toman. Yo por mi parte, cuando decía que el black metal lo habían inventado los emos simplemente porque era oscuro, te quedas muy... ¿Qué? ¿El black metal inventado por los emos? Yo qué sé. Ya hay cosas... Es que en mi época era muy moderno, los emos ni existían cuando yo tenía 15 años. En todo caso, habían góticos. Sí. Por ahí empezaron un poco. Sí. Pero fueron después de donde yo estaba ya con 15 años nada, yo igual con 18 así ya es cuando empezaron a aparecer esas variaciones. Ay, pero los punks de toda la vida, los punks han sido los antisistemas, los que se van a... A ver, es que yo imagino que es México, o sea, son culturas distintas, tío. Porque aquí los punks, los que conocemos son los antisistemas, los que... Anarquistas, la mayoría. Igual han degenerado también, que todo puede pasar. Se han vuelto pues ofendiditos, copitos de nieve, como la sociedad puede haber pasado. Entonces no se ofenden por todo. El camionero punk dice que es un punk y yo siempre he dicho que eso no es un punk. Bueno, dice Akaimon que ahora los punks son los liberales. Es más, a mí un anarcocapitalista me recuerda más al punk que yo conocía, eso de fuera el Estado, nada de impuestos, con sus cosas de izquierdas, todo hay que decirlo, pero en tema económico me recuerda más a un anarcocapitalista, el clásico, el de que yo vivía en aquella época. No quería saber nada del Estado de ninguna de las maneras. Sí, a ver, acá nos ha pasado una canción, no la voy a poner, porque si esto lo vuelvo a intentar subir a YouTube, tengo que estar cortándolo. Javier Milei, el último... Eso sí, lo voy a dejar muteado para que no se escuche nada y voy a dejaros que veáis el título. También para que lo veáis. Es una bandita tiene muy buen gusto Akaimo para las canciones y las cosas. ¿No? Echaré un vistazo. Yo he descubierto alguna canción gracias a él.
Lo pondré en la tarjeta también, oye, que no está mal. Y si puse el vídeo de... Si puse el vídeo de Ancapo, tiene sentido. Pero no lo voy a reproducir. Más que nada por derechos de autor, etcétera. Sí, mejor no te metes. Yo escucho un RAM nos puso una vez de Keynes y Hayek, que estaba muy curioso, y luego otro sobre lo liberal que era Macri, que en realidad no era nada liberal, pero que la gente empezaba, uy, Macri, qué medidas más liberales, hicieron una canción sobre él también muy interesante, porque es que era clavado a lo que había pasado aquí con Rajoy, pero versión Macri. Si quieres lo de Argentina, reconoces a Rajoy. Pero exactamente, lo único aquí, allí siempre tienen pues lo de imprimir moneda, inflación y esas cositas. Dice Marinka, yo qué sé, mis padres eran hippies y mi padre pasó de ser hippie a heviata, pero sin dejar la música de lado. Y de Rajoy hay una imagen que me encanta. A ver si la encuentro. A ver, es la primera. Que por cierto la tengo puesta en el Telegram. Porque es que me encanta. Esto fue el gran meme y la gran vergüenza de país que teníamos en esos momentos. ¿Sabéis cuándo es esta imagen, no? ¿De cuándo es esta foto? No, la he visto, pero no sé de cuándo es. ¿Tú te acuerdas aquellas veces? Porque se decía mucho que Rajoy hacía las conferencias con los periodistas a través de la televisión. Sí, del plasma. Sí, el pues, famoso plasma. Sí, sí. Pues resulta de que en una se dieron cuenta de que él estaba pues escondido detrás de una esquina vigilando y le sacaron esta foto asomando la cabeza por detrás de una esquina. Pero de verdad. Sí. No sería un montaje. No. En serio. Tenía unos puntos muy graciosos, hay que decirlo, Rajoy. No, sí. Cuando se liaba hablando. Sí, por eso dice Marinka, hay tantos memes que Rajoy le ha dado. A mí ha sido una vergüenza, realmente. De cara a política internacional, de cara al extranjero, fue una vergüenza. Y la política que llevó a cabo. Una decepción, porque es que la gente, mucha gente, yo no le llegué a votar, pero es que confió mucho en él. Yo tenía conocidos de bajadas de impuestos, recortes, vamos a aprovechar además la crisis para cambiar el país y demás, y es que fue una decepción total. Ya te digo. Se quejaba las semanas anteriores de mira cómo Zapatero te ha subido el IVA de las chuches, y no contento con esa subida al 18% lo volvió a subir. Ay Dios, no me recuerdes esto porque uno de los motes de mi mujer es chuches. Le gusta, ¿vale? Es que así lo decía Rajoy a una niña que se encontró, ay, que te ha subido las chuches, Zapatero, le decía. Que tengo el vídeo, Reñe, que tengo aquí el vídeo, escucha. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También a todos los españoles. Y coge él y lo vuelve a subir. Sí. Junto con otros cerca de 40 impuestos subió. Hay una canción. Y es que encima le engañaba a la Unión Europea. La Unión Europea dice, tienes que tener tanto déficit, que ya nos dejaban mucho margen, que esto había que haberlo recortado de golpe. Y aún así le engañaba con décimas todos los años a Europa. Sí. Y luego tiene cada una de más, claro, no de menos, de más. Este es un vídeo de Greenpeace. Y es buenísima. Ay, eso me encanta mucho el que hace la canción. Es importante el tema de la energía. Tenía una prima con una placa solar. Eso generó problemas. No tenía que pagar. Dije, se acabó esto. Yo no estaba de acuerdo. Que pague impuestos. Es muy buena. Placa. Puesta al sol. Sí, así es. Es brutal. Lo pongo también, es graciosillo. Y es de Greenpeace, ¿vale? Sí, a ver, una de las cosas que está diciendo Marinka, espérate que le haga un highlight a ese mensaje. La gente confía mucho en los políticos en general. Sí, ahí estoy muy de acuerdo. Y no se debería. Bueno, aunque luego la gente echa pestes de todos los políticos, todos son iguales, qué malos son todos.
Hombre, yo lo entiendo un poco porque Aznar, la verdad, yo viví menos esa época porque era muy joven, pero luego sí que a posteriori sí que analicé ciertos datos, hizo bastantes cosas en economía muy bien, entonces la gente se pensaba, además después del absoluto desastre de Zapatero, de a poco que haga un poco la gestión con Aznar, porque yo siempre digo que el profesor Barea, que era el director de la oficina de economía, hizo unos recortes y unos ajustes en la época de Aznar muy buenos. Es más, incluso hasta se plantearon en cambiar las pensiones, intentando copiar el método chileno. Lo único que al final vieron que incluso por entonces hacía falta mucho dinero y, claro, gastarlo en eso no te va a dar votos y se echaron hacia atrás. Muy mal, pues era el problema. Y yo la verdad que la gestión, luego metió la pata Aznar, era una persona muy prepotente y metió la pata en muchas cosas muy gordas, es verdad, pero en esas cosas económicas yo lo vi muy bien, que si Rajoy hubiese hecho por el camino por ahí, le hubiese ido muy bien, pero claro, la gente confiaba en eso y luego se encontró una cosa que no era nada de lo que habían vivido con ese PP de Aznar en economía. Y te soy sincero, a ver, ¿cuál es el problema aquí? Yo creo que este problema es algo que no sé si realmente todos somos conscientes. En política en general, el que tiene la última palabra nunca es el presidente del gobierno como tal, sino es más bien el grupo parlamentario. Es decir, pongamos el ejemplo de Sánchez. Si por Sánchez fuera, él mismo ahora sería, vamos, virrey del Estado español. Es así. Dale mayoría absoluta y ya verás cómo lo es. Virrey. Porque no creo que se atreviera a quitar el reinado, pero establecerse como virreinato, vamos, seguro. Entonces, si por él fuera. Ahora, el grupo parlamentario, es decir, aquellos socios de gobierno, no solamente los socios de gobierno, sino el propio gobierno, es decir, no solamente él, sino el grupo de asesores que tenga, los ministros, etcétera, quieras o no, van a incidir. ¿Que tiene poder? Sí. Pero... Se ha preocupado en echar a todos y dejárselo lo que son de su cuerda, ¿eh? ¿No ves qué limpieza hizo, eh? Sí, lo sé. Pero que al fin y al cabo, aún así, pues se va a encontrar... Pues... Sí, si se pusiesen en contra, claro que sí. Si de repente fuese una cosa muy, muy grave que chocase y de repente varios se alzan en contra, pues lo podrían hacer. Mira, como le pasó a Casado. Sí. Justamente, porque iba a hablar de Casado. Es decir, para mí Casado le faltaba el carácter. Pero es que realmente tú ves a Rajoy y dices, ¿cómo ese tío pudo llegar ahí con lo que es? Es decir, ¿cómo pudo llegar ahí? Es decir, no tiene carácter. Era una persona que tú lo veías. Sí, a ver, a la hora de... Bueno, que salía el mismo con sus propios discursos, etcétera. Pero era una persona que decía... De vez en cuando tiene esos momentos de brillantez, pero no es una persona de debate. Que al fin y al cabo, en el Congreso lo que se hacen son debates. Y dice, sí, no se le ve muy despierto en muchas cosas. A ver, si acá lo sé, llegó por el rebote tras Zapatero, lo sé perfectamente. Sí, claro. Ahora, yo comparo a Rajoy con Pablo Iglesias, y coño, no hay color. Pablo Iglesias es una bestia en el debate. A ver, ¿es muy populista? Sí. ¿Sabe llevarlo mucho al sentimiento? Sí. Pero aún así, él sabe dar esos puntos, ese tal. Y se ha dedicado a la política. Yo digo, hubiera llegado más lejos que Pedro Sánchez. Es decir, si Pablo Iglesias hubiera querido... Ya lo sé, Caimo. Pero si Pablo Iglesias, por ejemplo, en vez de montar en Podemos, hubiera llegado al PSOE y hubiera subido escalones en el PSOE, posiblemente en vez de Pedro Sánchez tendríamos a Pablo Iglesias. Bueno, también habría que ver lo que pasó él. Aunque dice alguna burrada, es que se pasa a veces de burradas. Mira cómo le sacó lo de la cal viva. Fue de los primeros debates que hizo en el Congreso, fue decirle lo de la cal viva, por lo de los GAL y todo eso al PSOE. Se pasa de burradas incluso para el partido que él representa. ¿Cómo se llamó lo que hizo Pedro Sánchez en el 2018? Antes del gobierno. Moción de censura. La moción de censura que hizo a Rajoy, no, lo otro. Que él montó en las primarias, que montó un pifoste que flipas.
Lo de las urnas, dices. Sí, lo de... detrás de la cortina y escondida en la urna, en la votación. Sí, el pucherazo. O sea, esto es las ambiciones de Pedro Sánchez. Esto fue en 2016. En 2018. Sí, exacto, fue en 2016, que lo echaron del partido por eso, claro. Sí. Y mira ¿Y cómo revivió? Fue una cosa, le intentaron echar de todas maneras y revivió, La ruptura de los pedristas ante la chapuza de la votación urdida por su número 2 fue el detonante. Ahí Sánchez supo su derrota. Yo siempre dije que tenía una flor en el culo, la expresión esta de... Y demás, porque es que incluso cuando la moción de censura tenía ya palabrado el voto del PNV, lo tenía el PP, y se echó para atrás, pero 24 horas o 48 horas antes, y que le llamó el PP diciendo, el PNV a Rajoy diciendo que no podemos consentir esto por la corrupción y demás que hay en las teles, tenemos que cambiarnos, aunque nos habíamos comprometido por tantos miles de millones, como siempre nos cambiamos de bando. Le salía todo bien, incluso con todo en su contra. Y con los varones más fuertes, incluido Rubalcaba y todo, que fíjate que la mujer de Rubalcaba ni le dio la mano. Cuando fue al entierro, Sánchez, fíjate lo que habría hecho Sánchez con Rubalcaba y eso, que no, la mujer no le quiso ni dar la mano. Sí, no, está claro, o sea, es un ególatra increíble. Y es, lo que te digo, yo sé a ciencia cierta que si por Sánchez fuera, sería virrey de España. Y que no me llegue a ver este directo, que seguro que se le pasa por la cabeza. Pues estuve hablando justo hace 5 días de eso, no creo que la sexta. ¿En serio? Que vi algún clip de eso y dice, la gente se piensa que es que yo solo pienso en mí porque voy a perder. Y dice, no, como que yo esto lo hago por España y por los demás. Si yo no hubiese hecho estas medidas tendríais un 15% de déficit y no un 10%. Pero vamos, dejaba esas perlitas diciendo, la gente dice eso, pues lo de que es un ególatra, lo dejando, decía la palabra ególatra, lo dejaba y que lo intuyese, pero dice, pero yo lo hago por España. Y si no es gracias a mis medidas, tendríais un 15% de inflación. ¿Qué medidas? Eso. Pregúntaselo a qué medidas ha hecho para la inflación, porque yo no conozco ninguna que ha hecho para parar la inflación, ninguna conozco yo. Como mucho los 20 céntimos de gasolina lo puedes meter para esa. Dice acá mismo, ¿recuerdan cuando el emérito estaba ingresado, como fue el rey, como fue Sánchez? El rey Felipe fue conduciendo él y la reina de copiloto. Abrieron sus propias puertas y solo había una mujer esperándolos. ¿Cómo? El rey Felipe fue conduciendo y la reina de copiloto. Abrieron sus propias puertas y solo había una mujer esperándolos. Cuando el emérito, tendría una recepción de estas increíble, imagino lo que se quiere referir, que Sánchez tendría ahí un séquito esperándole. Sánchez llegó en Domisina con más de 30 personas esperándole, con chofer, les abrieron las puertas y fueron los 30 detrás de ellos, sí. En fin. Hay que cerrar esto. Y yo lo que estoy viendo muy mal es cómo se están metiendo, por ejemplo, en Indra, en el INE, en el Banco de España, todas las opiniones que están en contra, que no son opiniones, son datos, que no están de acuerdo de ella, están como intentando, quieren hacer limpieza en el INE, luego lo de Indra, ciertas cosas que tú dices, no son normal que un gobierno se mete. No estoy de acuerdo con los datos que da de inflación el INE o el Banco de España, pues cambio 4 leyes para echarlo lo antes posible al del Banco de España, para cambiar la gente que ha elaborado estas estadísticas en el INE, a ver si pongo los míos y lo cambio las estadísticas del empleo. Eso no se puede hacer. Por lo menos en un país civilizado. Pues bueno, al final yo siempre quiero creer que va a haber un control. Es decir, que al fin y al cabo hay una serie de beneficios y de responsabilidades de pertenecer a la Unión Europea. Y espero que algún día las responsabilidades realmente digan que esto no puede continuar así. Y le van a bajar los humos a Sánchez. Aunque bueno, viendo lo que pasó con Rajoy tampoco me espero mucho. En el 2023 quieren hacer algún ajuste, lo están posponiendo y demás, para que va a pasar que se lo va a comer el marrón el siguiente. En fin, ¿cómo podía acabar hablando de México hablando de política en España?
voy a ir cortando. Pero de todas formas os dejo esto, que es buenísimo, el final de este vídeo. Ahí bien, se quitó el mute mejor, ¿verdad? Surrealista, se escucharon cantos y música que salían del metro Insurgentes. Era un grupo de Hare Krishna y aunque no lo crea, ellos dispersaron la atención. Fueron 5 horas. Hay que tener los cuadros para ponerse a cantar en medio de tal batalla. Entonces hay que decirlo, ¿eh? Ay. Bueno, voy a dejaros raid hoy Esos son los más punk que los que estaban en ese lugar, sin duda. Voy a dejaros hoy una raid a Patrick. Pero antes, Tasadar, si te quieres despedir. Muchas gracias por el espacio que nos dejas para todos y buenas noches a todos. Venga, buenas noches. Y nada, a ver, lo del espacio. Yo encantado, realmente. Y buenas noches a Kaimo, buenas noches a los que estáis por aquí. Buenas noches Marinka, que creo que había chateado. Y gracias por estar por aquí. Y el miércoles seguimos. Volvemos a abrir directo, a ver qué temas podemos tratar. Y nada, poco más. Buenas noches.